Muy buenas noches, un gusto saludarlos hoy en este gran sábado de gran conferencia vampiro. Una disculpa, tuvimos unos problemas técnicos, pero ya lo resolvimos, ya estamos aquí con ustedes. Muchísimas gracias por esperarnos unos pequeños minutos. Muchas gracias por estar aquí en Conferencia Vampiro. Hoy vamos a hacer una conferencia, vamos a tener una conferencia relacionada con lo que es el análisis de la teoría del delito que hemos llevado a cabo durante lo que fue todo el inicio de este año. Y hoy vamos a ver el tema de la tentativa. ¿Te gustaría a ti saber cuál es la punibilidad cuando existe tentativa? ¿Te gustaría conocer qué delitos, saber cuáles son los puntos esenciales que se deben de analizar para poder determinar cuál es el proceso de análisis técnico jurídico de los hechos para poder determinar la tentativa, tipos de tentativa? Te invitamos cordialmente a que nos acompañes hoy en esta conferencia de análisis de la teoría del delito. Soy el maestro Jorge Gómez. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube SMT Gómez Mon Jurídico, además de suscribirse, dejar un comentario y ponerle un like. Muchísimas gracias, y no solo a nuestro canal de YouTube, sino a todas las redes sociales. Recuerden, esta conferencia vampiro es de ustedes y para ustedes, totalmente gratuito. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con la conferencia. Permítanme un segundo, por favor. Vamos a compartir la presentación. Estamos en modo silencio, por lo cual, cualquier pregunta o algo, al final de la conferencia, muy amables, vamos a atender las dudas. Por favor, licenciado Rogaciano, sí ve la presentación y si me escuchan bien, todo en orden. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ver el análisis de la teoría del delito, y recuerden que ya Conferencia Vampiro lo encuentran en el canal de YouTube SMT Gómez Mol Jurídico. También, por favor, quien guste tener como las presentaciones de la teoría del delito, por favor, suban su correo electrónico. Además, quien quiera participar en los grupos vampiro de WhatsApp, por favor, subir su número telefónico. Esos grupos vampiro son técnicamente muy importantes. Se encuentran luego consejos, también, aparte de los consejos, algo que hacemos mucho es conexiones de abogados en otros estados para algún exhorto, alguna situación de duda, y también sobre todo las diferentes características que se tienen no solo en materia penal, sino también en materia civil, en materia mercantil, en materia laboral. Dudas que están ahí. Subimos muchos documentos jurídicos, las tesis cada viernes, noticias de interés. Tenemos reglas estrictas con relación a la publicación de cuestiones políticas. Están totalmente prohibidas. Hablar bien, hablar mal del gobierno está totalmente prohibido ahí. Entonces, quien guste pertenecer, por favor, quien nos visita nuestro canal de YouTube, ahí se van a encontrar el correo electrónico, pueden ver ahí su número telefónico, y yo personalmente los ingreso a los grupos, ya que soy el administrador y yo lo hago directamente. Por lo regular no comparto el link, precisamente para que no entren personas que luego suben muchas cuestiones ahí de bitcoins y todo ese rollo, que cosas que no tienen nada que ver con el derecho. Entonces, pues ahí van a encontrar otras conferencias de grandes personas, grandes abogadas y abogados que nos brindan con sus actividades académicas. Bueno,
Empezamos análisis de la teoría del delito y vamos a empezar, bueno, ¿qué entendemos por tentativa? ¿Cómo vamos a atacar aquí el tema? Eh, Procuro no llevarnos mucho a la dogmática penal, porque bueno, pues ahora sí que si hablamos de tentativa y nos damos un curso de dogmática penal, yo creo que nos llevaríamos todo el año, ¿no? Porque es de veras en serio que es un conjunto de conocimientos de la teoría del delito y por eso decidí hacerlas para que empezáramos a adecuar más el conocimiento a lo que es en materia penal y sobre todo en el sistema penal acusatorio adversarial, que ya tendremos otras conferencias también aquí en Conferencia Vampiro y también vamos a estar llevando nuestro taller, no solo en sistema penal acusatorio, sino también vamos a tener un taller de derecho laboral, también padrísimo que vamos a tener este año. Bueno, ¿qué entendemos como tentativa punible cuando al cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado o no impidiendo los que deberían evitarlos, sin aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente? Ya empezamos aquí con pequeños puntos que en verdad les va a ayudar muchísimo. Primero, estamos hablando de una tentativa punible, que significa que tiene una pena, que va a tener una sanción. Y bueno, es el conjunto que se realiza, de acciones que se realizan en parte actos ejecutivos. ¿Qué entendemos por actos ejecutivos? Es el conjunto de hechos que están realizándose o se van a preparar para realizar o antecede a lo que es el acto ilícito. Antes de consumarse ese acto ilícito, tuvieron que haber una preparación de actos. Esos conjuntos de preparación de actos en un conjunto son los actos ejecutivos, esos hechos que anteceden al acto ilícito. Y esos actos ejecutivos que deberían de producir el resultado es la consumación del delito o no impidiendo los que deberían evitarlo, que ese es también otro tema interesante. Uno, actos para preparar y realizar la actividad ilícita o actos que debieron de haberlo evitado, impiden que se realice, ¿no? Y si no se consume el acto ilícito, va a ser por causas ajenas a lo que es la voluntad de la gente. Más adelante vamos a hacer continuando, vamos también a realizar diversos ejemplos, unas clasificaciones jurídicas muy interesantes que les va a gustar para poder ahora sí que confirmar lo que es el tema de la tentativa. Si la persona desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación de delito, pues no se impondrá ninguna pena o medida de seguridad alguna, por lo que éste refiere, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo un delito. Un ejemplo, una persona tiene un arma de fuego, esa persona va a llegar a hacerle daño a otra, no sé, por ejemplo, nada más a dispararle un pie, una pierna, no sé, o de plano va con todas las intenciones de matarlo, pero se desiste inmediatamente. Obviamente por el homicidio pues no va a haber ninguna sanción, pero sí va a haber una sanción por la aportación de arma prohibida, porque si esta persona no cuenta con un permiso para aportar esa arma o irla transitando con ella, pues obviamente recae en una actividad ilícita y la cual también, esa sí tiene también una punibilidad. Eso es en términos generales a lo que nos estamos refiriendo. En la tentativa es posible observar que la ley penal no se limita a sancionar exclusivamente los delitos consumidos. Aquellas conductas que se hubiesen realizado totalmente o que a través de las mismas se hubiesen producido resultados típicos, lesivos a bienes jurídicos protegidos, sino que la ley previene la punición de las conductas que no logrando llegar a su consumación integrando elementos típicos suficientes, como lo es la tentativa de delitos punibles y que suponen la realización de actos encaminados a la ejecución de un tipo delictivo
a que no lleguen a término por causas ajenas a la voluntad de la gente. Entonces, aquí la ley penal nos establece bien la dogmática penal, que no solo a los delitos consumados van a tener una punibilidad, una pena, sino que también todos aquellos actos que son preparativos para realizar una actividad ilícita. Y esa actividad pues no se llevó a cabo, pero sí hubo actos preparatorios. Aquí es bien interesante tomar en cuenta el análisis primero de la definición de la tentativa y posteriormente ver cómo se podría encuadrar esos actos encaminados a la ejecución de un delito. Esto es porque, por ejemplo, el Ministerio Público o los policías investigadores deberán de realizar diversos actos de investigación para poder determinar que existe ese tipo de conductas. Y esos tipos de conductas que son preparatorias, pues imagínense, o sea, tendrían que encontrar esa información que consolide esos actos, esos hechos. Y la verdad, déjenme les digo, como Ministerio Público, como un policía investigador, es un verdadero dolor de cabeza. Es muy importante ese tipo de análisis porque nosotros vamos a tener que ver, bueno, de entrada, saber si esos actos son propios de ser preparatorios para la ejecución de un delito que no se dio. Entonces, ahí es donde va a ser el asunto y ahí va a ser lo que sería nuestra teoría del caso en cuando lleves un asunto que esté relacionado con la tentativa. La tentativa parece estrechamente vinculado con la intercrimen, concepto que explica el proceso de desarrollo del hecho criminoso. Desde el momento, desde la ideación de la idea criminal, en la mente del sujeto agente, el cumplimiento para algunas, la consumación, algunos, y para otros, incluso el momento posterior a esa, el agotamiento delictivo correspondiente. La intercriminis en verdad es toda una ciencia. Es cómo saber el desarrollo antes, durante y después de un acto delictivo. Imagínense ustedes, analizar desde un punto de vista psicológico a una persona cómo llega a tener la idea de realizar una actividad ilícita, cómo prepararse para realizar esa actividad ilícita, ya consumado el delito y posteriormente qué hace esa persona después de haber realizado el delito. Y existen teorías inmensas, comportamientos diferentes. Hay gente, por ejemplo, que planea matar a alguien, lo llega, lo mata y se queda petrificado, ¿no? O sea, ya no se puede mover y es detenido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que lo preparó? ¿Por qué? ¿Cuál era el fin de llevar a cabo ese delito, ¿no? El que va a robar también, cómo si, tiene en su mente el momento exacto que va a arrebatar la bolsa o que va a robar el carro o que va a robar una tienda o un banco y qué es lo que va a hacer antes, durante y después de la ejecución del delito. La psicología criminal, pues obviamente estudia toda esta faceta de la intercrímenes y me han preguntado muchísimas veces, bueno, ¿cuál sería uno de los fines? Bueno, los fines son muchísimos. Una de los principales de lo que yo veo importante de la intercrímenes es el estudio del comportamiento humano y de ahí poder determinar diversos programas de prevención al delito, que esa es la fase importante en el estudio de la intercrímenes. ¿Cómo puedes evitar que el ser humano piense en realizar una actividad ilícita y no solo ya con a una sola población, sino tendría que ser dirigido a diferentes círculos de poblaciones, sobre todo por las diferenciaciones de edades, porque no es lo mismo una prevención del delito a niños y niñas, adolescentes, que a una persona de 25 años, pequeños adultos, o ya a personas maduras o a adultos mayores. Entonces, ese tipo, no, y luego tiene que ser dirigido ya
a trabajadores del Estado, de haber dirigido a trabajadores de particulares en las empresas, y en verdad es un todo un tema, ¿eh? Esa psicología criminal, ese sí nos pasaríamos no un año, yo creo como que unos no, 15 años y no nos faltaría tiempo. Por tentativa se entienden los actos realizados con el fin de cometer un delito, que no llega a su consumación, ya como hemos estado viendo, por causas ajenas a la voluntad de la gente. Dentro de ese conjunto de actos realizados, no todos implican acciones que se encuentran dentro del marco de la tentativa punible. Para considerar la tentativa como punible, es necesario que se reúnan las ciertas características que son que la ley define plenamente. Claro está que no toda tentativa es punible, porque puede ser, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo y es muy burdo. Yo tengo pensado ir a comer a un restaurante. Ya lo tengo en la mente, preparo el carro, me subo, subo mi familia y a la mitad del camino, no sabes qué, no voy a este restaurante, voy al otro. Tenía la tentativa de ir a comer a ese restaurante. Obviamente, eso no es un delito, no puede ser una tentativa punible. Pero si yo agarro y le digo, vas con una persona con sus amigos y le dice, a ver, súbanse porque vamos a robar la taquería de la esquina y se suben los amigos, van a medio camino, van a robar esa taquería, van armados, los dos se ponen de acuerdo, hay testigos, hay cámaras, cuentas datos suficientes, pero son detenidos antes de cometer el robo. Y si antes de cometer el robo tenía la tentativa, pero esa tentativa que yo le estoy comentando del robo a la taquería, es una tentativa punible porque iban a ejecutar un acto ilícito. Entonces, es muy importante el análisis y lo estamos viendo desde un punto de vista de la dogmática penal, pero de una manera sencilla. No metiéndonos más a lo que sería el comportamiento, la movilidad, otros temas que en verdad son fascinantes, pero les digo, nos llevaríamos mucho tiempo en la clase solo de tentativa en teoría del delito. La interquímenes o camino al delito, como también se conoce, aparece analizando el proceso a través del cual se manifiesta el injusto o delito. Desde el surgimiento de la idea acerca del hecho criminal en la mente de la gente hasta la consumación del delito, existen diversos momentos o etapas que se dan en la realización y que en su división más amplia, cronológicamente, admite la presencia de un momento. A esto se le llama la fase interna y otro de fase externa, en los cuales cabe distinguir la concepción, deliberación, la resolución, la preparación, la ejecución y el agotamiento. No todas las etapas son punibles, claro, hay que tenerlo muy en cuenta porque esto nos va a ayudar a hacer el análisis de los hechos y poder determinar, bueno, cuáles hechos se adecuan a los actos preparatorios a la ejecución de una actividad ilícita y cuáles no, sino que va a ser un conjunto de actos que va a estar constituido la tentativa. Es muy importante no perder ¿cómo se llama? El conjunto de actos que van a ir. Es importante eso, tenerlo en mente. En primer lugar, cabe distinguir dos fases fundamentales de la inteligencia, las cuales ya las mencionamos, la fase interna y la fase externa. La fase interna que se da en el foro interno del individuo en el psique, la mentalidad, lo que está pensando. Y por lo mismo corresponde estrictamente al ámbito psicológico o subjetivo del autor, porque es lo que están pensando. Ahora imagínense ustedes desde un campo externo, ¿cómo podremos saber si una persona está pensando que va a ser un delito? ¿Y eso cómo lo podemos saber cuando conocen a la persona? Cuando, por ejemplo, yo de mi perspectiva sería que ya hubiera cometido un delito. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen un amigo, ¿no? O amiga, y van a las fiestas y este amigo siempre se pelea, ¿no? O la amiga siempre termina peleándose con una mujer o con un hombre. Ustedes ya vieron ese comportamiento, ya vieron antes de que sucede, durante y después. Obviamente a lo mejor no había autoridades, no había nadie, pues no, la gente víctima pues no denunció, no hubo detenidos, nada, entonces pues, fue un delito que no,
tuvo punibilidad porque no llegó a una fase de procedimiento. Pero después van a otra fiesta con los mismos amigos y ustedes empiezan a detectar cuáles fueron sus fases, su psique, cómo fue que llegaron a ese momento. Y empiezan, lo que pasa que el chavo se enoja porque no bailan bien, se enoja porque lo tocaron o lo aventaron y de ahí se empezaron los... Entonces, a esa es la parte de cómo una persona puede pensar a cometer un delito, tiene que estar iniciada por algo. Debe de haber un incentivo para la ejecución de un delito. Y es como, por ejemplo, una persona aprovecha, ¿no? El momento, que son los que se dedican a robar, por ejemplo, van a buscar el momento exacto para poder hacer la ejecución. La delincuencia organizada, los que venden droga, igual van a encontrar esa manera. Entonces, esos son los actos preparativos, pero al momento que la persona ya está pensando, esa es la fase interna. El ser humano cuando ya se dedica a hacer actos delictivos, él ya lo está pensando. Y hay mucha gente así, pero considera que a veces su actuar no es un delito, pero sí lo es. Entonces, pero ya lo está pensando. Ahora, la fase externa, una cosa es de que lo pienses y otra cosa que llegues al hecho. Y la fase externa se caracteriza por la exteriorización social de la voluntad que naturalmente se da fuera de la persona misma del autor. Tú ya la persona lo tiene pensando, ya está en su psique, como lo habíamos mencionado, qué es lo que va a hacer de una actividad. Al momento que hace el primer paso, ya entró a la fase externa, pero ya pasó primero por la fase interna. Recuerden, todo delito pues, tiene que estar incentivado por un objeto, acto externo a la persona. Aquí luego ya llegamos a la gran pregunta, ¿no? De que ya al final de la conferencia lo podemos checar, que es que el delincuente nace o se hace. Una gran pregunta que todos hemos tenido ahora. Vamos a pedir ahora a nuestros conferencistas, vampiros o vampiros, eh, la pregunta, contesten, los veo en el chat. Eh, ¿El delincuente nace o se hace? Veo sus respuestas, pónganlo en el chat. ¿Qué piensan ustedes? No olviden poner su correo electrónico para recibir la presentación o su número telefónico para poder entrar a grupos vampiros. Bueno, ya finalmente, ¿qué entendemos por intercriminis? En base al principio de la cognition ponem nemo patitur, que es en latín, no son punibles los diversos momentos de la fase interna. Eso ya obviamente tiene lógica. Sin embargo, presentan especial interés y relevancia, sobre todo en relación con el análisis del dolor en el estudio del delito. Es muy importante que recuerden que todo delito puede materializarse en forma de dolo o en forma de culpa. Nada más tenemos esas dos vías. Y bueno, tiene su estudio del análisis del comportamiento humano, saber cuándo es con dolo y cuándo es con culpa. Además de que deben de recordar que hay delitos totalmente que no pueden de ser culposos, simplemente son dolosos. Bueno, la intercriminis, el momento de la ideación del delito, surge la idea criminosa en la mente del individuo. El momento de la deliberación se manifiesta en la coyuntura del encuentro entre la voluntad del individuo y los obstáculos, que en el nivel del psique plantean los restrictores sociales. Es el momento que corresponde cuando la persona delibera frente a sí mismo los pros y los contras y las posibilidades de éxito de su conducta delictiva antes de tomar la decisión correspondiente. Bueno, yo creo que no todas las personas, quiero aclarar, no todas, pero sí una parte de la población, pues a lo mejor sí le llegó en su mente realizar un delito. Pero al momento que tiene esa mente, el de estar pensando en realizar una actividad ilícita, pero pues también piensa cuáles son los obstáculos, cuál tiene su pro, cuáles son su contra, lo cacharán, no lo cacharán, o sea, no lo detendrán o no. Entonces, llega un momento en que
en la mente humana de las personas eh, toma una decisión. Si lo realizan, no lo realizan. Entonces, esa parte de la idea criminosa, pues nace del ser humano, pero mental. No hay una exteriorización de hechos, no hay nada, sino es el comportamiento mental del humano que también obviamente va vinculado a lo que ya yo les comenté, de que debe de existir un incentivo para poder crear esa idea criminosa. De la fase externa implica la exteriorización de la voluntad, es decir, cuando el acto deja de planearse como un simple acto del pensamiento, aún sin manifestación exterior, para producirse en el futuro a través de los actos que tienen su realización en la realidad social. Un primer momento de la exteriorización de la voluntad se da en los casos de la resolución manifiesta. La persona está pensando que hacerlo, pero no ha hecho nada. Pero vamos a poner un ejemplo. Una persona odia a otra por X razones, deudas, envidia, lo que ustedes quieran. Y esa persona pues quiere matarlo. Entonces a lo mejor hace el primer acto ejecutivo que hace preparatorio es comprar un arma de fuego. Pero el simple hecho de comprar un arma de fuego, bueno, es un delito. Pero en ese momento de la compra del arma de fuego no podríamos hablar de la tentativa de homicidio o calificado, ¿no? En este caso, sino tendríamos que ver más todavía actos de ejecutivos preparatorios. Entonces es importante esa fase externa que tenemos, esa actuación que va de fase interna, que es el psique, lo psicológico, a lo que es ya la fase externa. En la fase externa son objeto de estudio los actos preparatorios, los actos ejecutivos. Actos preparatorios son aquellos que a través de los cuales el sujeto agente prepara lo necesario para alcanzar el éxito en el objetivo de su conducta criminosa. Naturalmente, como en el caso de la resolución manifiesta, los actos preparatorios no son punibles, como yo les comenté, o sea, puede haber pensado robar, ¿no? Entonces, si la persona va a robar, pues va a comprar, no sé, un cuchillo. Entonces, el momento que compra el cuchillo es un acto preparatorio, pero no es punible. Esta es la parte que se debe de entender. Ahora, los actos ejecutivos, aquellos a través de los cuales el agente inicia la ejecución del delito. Ciertamente, este es el momento más relevante desde la perspectiva penal, en que se hace necesario precisar a partir de qué momento pueda considerarse el inicio de la tentativa punible. Y aquí está, este en verdad es el punto medular del análisis de la intercriminal. Tienes un acto preparatorio y un acto ejecutivo. El acto preparatorio es el conjunto de ideas, por ejemplo, comprar el cuchillo, haces un mapa, ¿no? Por ejemplo, de que dónde está colocada la farmacia que vas a saltar, ves en las calles, ves cuando pasa la policía, cuando no pasa. Puedes tener todos esos actos preparatorios, pero aún no ejecutas nada. Son actos preparatorios que están diciendo. El acto ejecutivo, por ejemplo, sería agarrar ese cuchillo a esa persona, colocárselo en la cintura y salirse en dirección a la farmacia. Ya va en dirección a la farmacia. Eso ya es, pero en esa diferencia de momento en detectar el acto preparatorio y el acto ejecutivo y cuándo tendríamos una tentativa ya punible de los actos que se están ejecutando, wow, ese en verdad es todo un show y más cuando se está llevando una investigación real, porque eso es lo que se tendría que determinar dentro de la teoría del caso. Y ahí es poder establecer cuándo es una tentativa ya punible, porque en ese momento ya estaríamos hablando, pues que se estaría llevando a cabo una tentativa la cual podría llevarse ya a judicializar dependiendo los datos y la información contenida en la carpeta de investigación. Ojo, la verdad es todo un arte esto de la tentativa, se los juro. Teoría objetiva. Vamos a poner la punición de la tentativa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las teorías ya para considerar que la tentativa es punible a partir de los actos ejecutivos?
La tentativa se castiga porque se pone en peligro concreto a un bien jurídico penalmente protegido. La tesis conduce a la impunidad del delito imposible y pese a las ventajas que ofrece su objetividad misma, también ha generado cuestionamientos a la penalidad de la tentativa, señalándose que la tentativa no lesionó ni puso en peligro un bien jurídico, pues precisamente se presenta cuando no existe lesión al bien. Entonces, la teoría objetiva nos indica que no es necesario que exista una lesión a un bien, un probable bien jurídico protegido en peligro, sino que puede existir actos ejecutivos para la tentativa punible sin que se llegue a afectar, que poner en peligro el delito, ¿no? No es lo mismo si una persona sale con un arma de fuego plenamente, ya con la idea de matar a otra persona, va en camino, le saca el arma, pero jamás digamos, le apunta al hombre y es detenido en ese momento. O sea, en ningún momento ahí puso en peligro el bien jurídico, pero ¿qué pasa si saca el arma, ahora sí en la empuña, ahora sí apunta a la persona? Y entonces en ese momento que está apuntando, ahora sí está teniendo un peligro el bien jurídico protegido, que en este caso puede ser la salud o puede ser hasta la vida. Entonces, es de verdad un tema muy interesante esto de la tentativa. Ahora tenemos lo que es la teoría subjetiva. Lo fundamental es que la conducta de la tentativa revela una voluntad contraria al derecho. Si bien responde a una afirmación que es veraz, lleva a extremos a la punición y cae en los excesos autoritarios que afirman la penalización del delito imposible, que equipara el desvalor de la conducta de la tentativa con la del delito consumado y similar punición al afirmar que desde el punto de vista subjetivo ambas figuras son iguales. Esa es la parte esencial de lo que es la tentativa punible, porque aquí revela, o sea, aquí afirma la penalización de un delito. ¿Por qué le llaman delito imposible? Porque es un delito que no se consumió o que no se va a consumir, pero existe esa tentativa punible. Una persona, como vuelvo a decir, empuña un arma, apunta a una persona, por ejemplo, para mí la tentativa se consumiría en un 100%, si por ejemplo, pero al momento que dispara se tropieza, ¿no? Entonces se tropieza y la bala que iba dirigida a la persona en el pecho, pues ya no, se le da en el brazo, ¿no? Entonces tenía las intenciones de cometer el homicidio, pero en base a un hecho externo, como el que fue tropezarse, pues ya no le da, ya se desvió el tiro y ya no lo pudo matar. Ahí es cuando se podría considerar ya lo que sería la tentativa por homicidio, ¿no? Tentativa de lesiones e infinidad. ¿Cómo lo podrías encuadrar dentro de todos los hechos a la conducta punible? En verdad es un tema, bueno, a mí me fascina mucho, si se dan cuenta, me apasiona, pues es que es de suma importancia y que les va a ayudar a lo que sería la teoría del caso en materia penal. Bueno, tenemos ahora dolo, culpa, la tentativa. Es interesante ver y definir el dolo y la culpa en la tentativa. La tentativa es el deseo de cometer un delito, como ya lo hemos estado viendo, que es lo que constituye precisamente el dolo de la conducta. Por esto, no existe diferencia en el ámbito subjetivo entre el delito tentado y el delito consumado. Es evidente que no puede existir tentativa culposa. Si el tipo delictivo tiene elementos subjetivos distintos del dolo, estos también son requeridos para la tentativa. Con esto concluimos algo muy importante. En culpa, en delitos culposos no hay tentativa. Solamente vamos a tener la tentativa punible en delitos dolosos, lo cual ya elimina el mundo de los delitos, del conjunto de los delitos, del Código Penal, de su estado correspondiente, pues ya elimina lo que son culposos, porque ahí no vas a poder establecer si existió una tentativa.
Momento de la determinación de una tentativa punible. El problema central de la tentativa está en determinar el momento de su punibilidad. Lo que hemos estado viendo, ese línea imaginaria que vamos a encontrar en lo que son ya el inicio de los actos ejecutorios, que se van a ejecutar, ¿no? Los actos, ya no actos preparatorios, los actos ejecutivos, que es, entonces, esa línea entre actos preparatorios y actos ejecutivos, ese es el momento clave que es muy difícil poderlo entender, bueno, aplicar. Y a partir de ahí determinar cuándo es el momento exacto de ya pensar en una tentativa punible. En verdad, es esencial ese punto. El problema central de la tentativa está en determinar el momento de su punibilidad, como lo hemos estado refiriendo. La doctrina refiere que la tentativa punible a partir de los actos ejecutivos indica el comienzo de la ejecución, afirmando que los actos preparatorios son impunes, como ya lo habíamos mencionado. En la medida en que no exista una tentativa en sí, sino que se dé la tentativa del delito respecto de cada uno de los tipos penales previstos en la ley, se hace necesario determinar cuál es el momento del comienzo de la ejecución de cada uno de ellos. Desde mi perspectiva, es cuando nace la ejecución, nace el acto ejecutivo ya tendiente a realizar el acto delictivo, ¿no? Ya es el momento en que, por ejemplo, la persona ya está relacionando actos de un acercamiento a querer realizar esa actividad ilícita de acercamiento. Para mí, ese es el momento exacto donde ya se puede considerar como lo es una tentativa punible. Le llamo acercamiento ya a la ejecución del delito como tal, a buscar la consumación, ese acercamiento que se tiene al propio evento, a que ya quererlo consumir, desde ese momento para mí ya la tentativa es punible. Desistimiento voluntario y arrepentimiento, bueno, también existen estas figuras dentro de la tentativa, en lo cual la impunidad que se plantea es el desistimiento voluntario y con el arrepentimiento implican una causa personal de exclusión de la pena que se da porque se pierde la finalidad que persigue la pena. El desistimiento de la tentativa inacabada surge cuando el autor interrumpe voluntariamente la ejecución de una acción típica ejecutiva. El desistimiento de la tentativa acabada y el arrepentimiento cuando la acción ejecutiva se cumple en su totalidad y no sobreviene el resultado por la actividad ulterior del propio agente que impida que se produzca el resultado. Aquí ya estamos hablando de lo que es el desistimiento voluntario o el arrepentimiento, dos figuras importantes dentro de la tentativa. Esto es ya veramente con el comportamiento del ser humano. El ser humano empieza a tender a hacer un acto delictivo y pues, ¡pum!, se desiste o ¡pum!, se arrepiente, ¿no? Bueno, aquí lo interesante de la dogmática penal, o en este caso, los actos preparatorios, como le llamamos, los actos ejecutivos, cuando los actos ejecutivos tienden a llevarse a cabo y tener una tentativa punible, pero de repente hay un desistimiento o hay una arrepentimiento. Y aquí ya nos aparece una figura bien interesante, que es, bueno, interrumpe voluntariamente, se desiste, sería un excluyente del delito, varios puntos que van a estar ahí acompañados que te podrán determinar las características del niño. Y esto, lo mencionado con anterior, pues nos lleva a un análisis más profundo de lo que es la tentativa acabada y la tentativa inacabada, que también es todo un tema. Y en verdad, yo recomiendo muchísimo que chequen bien sus códigos penales de sus entidades y verifiquen bien cómo tienen definido la tentativa. Ejemplo, el estado de Morelos lo tiene la tentativa, es tal situación, tal definición. Y en el estado de Quintana Roo lo tiene el código penal, eso es lo que define como tentativa. Yo como abogado penalista, si yo llevo un asunto en audiencia
por ejemplo, vinculación a proceso y se tomaría la parte de la tentativa como un delito de tentativa, pues obviamente me voy a tener que adecuar a lo que diga el Código Penal de esa entidad. Pero si yo quiero ocupar recursos jurídicos de la dogmática penal relacionados con la tentativa, pues puedo llamarlos en la misma audiencia. El que va a resolver al final es el juez, pero lo que es importante es realizarlos en audiencia, pero que sean certeros, que sean buenos esos argumentos que pongan a partir de la dogmática penal de la teoría del delito. Es por eso que las conferencias que tuvimos este año de lo que es la teoría del delito. Tentativa o cavada o llamado también delito frustrado, cuando el sujeto agente ha realizado todas las acciones orientadas a la consumación del delito, mismas que no se produce por causas ajenas a la voluntad del agente. Es el caso de que la persona que su interés de matar a una víctima efectivamente lo sigue, apunta con el arma contra ella y dispara, pero por su mal tino no acierta en su blanco. Esta es una tentativa acabada, obviamente es una tentativa punible, de que hizo todos los actos, disparó, todos los actos los hizo, pero no se consumó el delito. También para otros delitos, pero no se consumó. Entonces, pero sí hay una tentativa relacionada con el homicidio. Tentativa inacabada, cuando el sujeto activo no lleva a cabo todos los actos necesarios para la consumación del delito, como por causas ajenas a su voluntad. Ejemplo, cuando un trabajador trata de matar a su jefe de la empresa, pero los miembros de seguridad de la empresa lo capturan y lo detienen en el momento anterior al evento, impidiéndole disparar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una tentativa acabada y una tentativa inacabada? Central el dato. Uno, tentativa acabada, hace todos los actos preparatorios, pero no se consume. Tentativa inacabada no lleva todos los actos, o sea, nada más lleva una parte de esos actos y tampoco se consume el delito, obviamente. Entonces son dos diferencias entre tentativa acabada y tentativa inacabada. Esto sí lo pueden mencionar en juicio. Es una tentativa acabada, por eso siendo, por ejemplo, Ministerio Público. Recuerden que nosotros en Conferencia Vampiro, en nuestros grupos jurídicos, no estamos peleando con ministerios públicos, ni con asesores jurídicos, ni con los jueces, ni con secretarios, ni con nada. La conferencia Vampiro, recuerden, aquí nos quitamos todos los títulos universitarios. Esta conferencia es de ustedes, todos aprendemos de todos, de todas y todos, y lo importante es de que no estamos en pelea, no es una guerra esto, es verdad un conjunto de acciones académicas que realizamos para que todos aprendamos, y bueno, pues esa es la parte que necesitamos tener bien en cuenta. Tentativa acabada nace cuando el sujeto activo realiza o omite todos los actos que deben de materializar el resultado, y la tentativa inacabada ocurre cuando el sujeto solamente realiza o omite en parte los actos que deberían de consumar el resultado típico ilícito. Entonces tenemos tentativa acabada y tentativa inacabada. En algunos códigos penales se debería establecer la punibilidad de ambas y obviamente no va a ser la misma. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en esa parte y leer. Ahorita ya lo que ya aprendimos hoy, que es una tentativa acabada y que es una tentativa inacabada. Bueno, tenemos reglas, obviamente, existen reglas de la tentativa, ¿no? Que toda tentativa es dolosa, ya lo habíamos visto, la tentativa puede materializarse en los delitos de comisión por omisión, para que lo tengan en mente. La antijuricidad de la tentativa coincide con la puesta en peligro del bien jurídico, obviamente debe estar adecuada a lo que es el delito que estamos viendo para considerarlo como tentativa, y bueno, esas son las reglas que tenemos para considerar en lo que es la tentativa. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de tentativa. A las 3 de la madrugada una persona fue detenida en vía pública cuando con un alambre trataba de abrir la puerta de una camioneta estacionada. Dicha persona decidió guardar silencio desde el momento de su detención. En ese caso, el Ministerio Público ignora si el sujeto activo quería robar el vehículo, algún objeto al interior o quizá de un auto estéreo. No declara el detenido. El detenido el imputado fue detenido
con el alambre tratando de abrir la camioneta, pero el MP, bueno, se iba a robar la camioneta, se iba a robar algo que tenía adentro, un autoestéreo, bueno, ¿qué se iba a robar? Pues no dice el imputado, no el detenido. Sin embargo, el Ministerio Público puede sostener cualquiera de estas hipótesis, siempre sobre la base del estándar probatorio. Mientras Rosana razonablemente pueda suponer que el sujeto activo quería robar algún objeto al interior del vehículo. O sea, tendríamos que buscar un estándar probatorio, obviamente pensar de una manera lógica jurídica, que tienes una persona que está metiendo un alambre tratando de abrir una camioneta, no es el dueño, obviamente, pues por la primera que se ocurre directa, concisa y con una lógica jurídica es quererse llevar algo de valor que está dentro del vehículo. Y como si y al momento de sacar las fotografías, los elementos de periciales, pues ven que pues, a lo mejor no encuentran nada de objeto de valor, pero sí el estéreo. No podría pensarse que se quiere robar el estéreo. De esta forma, la clasificación jurídica podría quedar como siguiente: robo de objeto al interior de un vehículo cometido en grado de tentativa acabada donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Esa sería la clasificación jurídica para este caso. Obviamente, pues sería muy debatible en juicio, lo saben, sería, ahí hay muchas aristas, pero bueno, la tentativa como tal sí es operable, sí existe manera de poderlo plasmar en lo que es el juicio. Bueno, la tentativa inacabada, el sujeto llevó a cabo solamente en parte los actos u omisiones que conforme a su plan debería de materializar el resultado. La tentativa inacabada comienza desde el inicio de la ejecución del tipo penal mediante la dolosa puesta en riesgo del bien jurídico. Aquí, acuérdense, acabada hace todos los actos, inacabada solo hace actos en parte, o sea, norma realiza unos actos. Reglas de la tentativa inacabada: tenemos que toda tentativa exige dolo, aunque sea solo dolo eventual, pero no es punible la que se atribuye a título culposo. No hay tentativa culposa, ya lo vimos. En los casos de tentativa debería existir los elementos subjetivos exigidos por el tipo penal. En comisión por omisión, la tentativa empieza cuando el debido a la no intervención del garante incrementa el peligro a lo que fue expuesto el bien jurídico. Recuerden que el garante es la persona que tiene a cargo una función para poder evitar que las personas se dañen, o para poder evitar un daño, o para poder evitar algún accidente. Ese garante, les voy a poner un ejemplo de un garante, es la persona que cuida en las playas a los bañistas, ¿no? Se llama salvavidas. Esa es una persona garante que, por ejemplo, si hay una persona que se está ahogando y el salvavidas está plática y plática y no se da cuenta, va a caer una responsabilidad penal. Entonces, esa es la parte del garante donde no intervino. Eso se llama comisión por omisión. E igual pasa con los que trabajan, por ejemplo, como enfermeros, ¿no? Que no cumplen bien una función al atender a una persona que está en un accidente o que fue víctima, no es atendida bien, y si existen defectos va a caer en una responsabilidad penal. Bueno, la tentativa acabada eficazmente desistir. Entonces ya acabamos con tentativa acabada, tentativa inacabada. Ahora vamos a ver algunas particularidades de las mismas. Aquí tenemos lo que es la eficazmente desistida. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando totalmente los actos ejecutivos. Ya lo sabemos que es la tentativa acabada. ¿Qué debería de producir resultado o omitiendo los que deberían de evitarlo? Si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Lo pueden ver también en lo que es el Código Penal Federal en su artículo 12, que es una tentativa acabada eficazmente desistida. Eficazmente desistida, artículo 12, si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna, por lo que este se prefiere, sin perjuicio de aplicar lo que corresponda a actos ejecutados o omitidos que constituyan por sí mismo delitos. Entonces, la tentativa acabada realiza todos los actos, ¿no?
pero al momento que está realizando todos los actos, desiste espontáneamente. ¿Saben qué? Ya no lo hizo. En ese momento estamos hablando de una tentativa acabada, eficazmente desistida, lo que significa que no va a haber punibilidad. Ahora tenemos tentativa acabada, eficazmente desistida. El desistimiento eficaz de la tentativa tiene por naturaleza excluir la pena o medida de seguridad. Se trata de una causa personal de exclusión de la sanción penal. Además, se tiene que considerar que el desistimiento de la tentativa no puede beneficiar a otros intervinientes que no se hayan desistido voluntariamente y espontáneamente. Van 5 personas, van a asaltar un banco, uno de ellos hizo todos los actos preparatorios, pero se desiste. ¿Sabes qué? Ya no lo va a hacer. Y van los otros 4 y lo hacen, ¿no? Entonces, muchos pensarían, no, pues como se desiste uno, pues todos se desisten también, o no se iban a hacerlo, y cuando no. Si los otros 4 no se desistieron, no va a aplicar la misma punibilidad en el caso de desistir. El que se desistió, obviamente, va a ser un excluyente de la sanción penal, pero los que llevaron todos los actos ejecutivos, aunque no se haya consumado el robo del banco, por ejemplo, por hizo todos los actos preparatorios y no hubo un desistimiento por parte de los 4 que estoy refiriendo, esos 4 va a existir una tentativa punible. Ahora, vamos a continuar, tentativa acabada, ahora ineficazmente desistida. Primero eficazmente desistida, ahora ineficazmente. La tentativa acabada eficazmente desistida ocurre cuando el sujeto activo, conforme al plan realizó, ubicó todos los actos que deberían de consumarse el resultado, pero voluntaria y espontáneamente este decide e impide la consumación de él. Ahora, ¿qué nos dice la tentativa acabada ineficazmente desistida? Existe cuando el sujeto activo, conforme a su plan, realizó o omitió todos los actos que debería de consumar el resultado, pero trata de impedir la consumación sin que el desistimiento sea eficaz. Esto quiere decir que él quiso desistirse, pero pues no fue eficaz. No pudo poner a lo mejor en riesgo ese bien jurídico protegido, aunque no lo mencionó, no hubo una consumación de un delito, pero él quiso desistirse, pero ya no pudo. Entonces esa es la que es totalmente ineficaz y obviamente, como lo verán, pues es punible. Tentativa inacabada eficazmente desistida. Como ya lo sabemos, la tentativa inacabada, ineficazmente decidida, ocurre cuando el sujeto, conforme al plan, realizó solamente en parte los actos u omisiones que deberían consumar el resultado, pero voluntariamente y espontáneamente evita la consumación. Esto quiere decir que realiza partes, pero se desiste, ya no lo realiza, ya para en ese momento. O sea, cuando es eficazmente desistida. Obviamente que para que sea válido el desistimiento del coautor se requiere que hubiera neutralizado el sentido de su aportación del hecho. En este es un ejemplo de una particularidad cuando existe un coautor. Cuando el coautor desiste, pues obviamente debe de su aportación que tuvo al conjunto de actos preparatorios al delito, pues obviamente tuvo que neutralizarlo. En el mismo orden de ideas, para que sea válido el desistimiento de algún partícipe, inductor o cómplice, es preciso que hubiera neutralizado el sentido de su aportación. La parte proporcional de los actos realizados por el coautor, inductor o cómplice son los mismos que deberían de ser neutralizados para que sea eficaz este desistimiento por parte de una tentativa inacabada. Esos son los pequeños puntos finos que hay que poder determinar, porque acuérdense, si es un desistimiento eficaz de una tentativa, sea acabada o inacabada, pues estamos ante un excluyente de una pena. Pero esa es la diferencia, cuando poder determinar si fue eficaz o ineficaz. Ahora, tentativa inacabada ineficazmente desistida. Esta tentativa inacabada ineficazmente desistida sucede cuando el sujeto activo, conforme al plan, realizó o omitió solamente en parte los actos u omisiones que deberían de consumar el resultado, pero el desistimiento ha sido ni voluntario ni espontáneamente realizado. Además de que también puede ser que no pudo lograr
ser desistido. No pudo quitar ese peligro, por ejemplo, a un bien jurídico. Ahora, tenemos lo que es el desistimiento es ineficaz. Vamos a concluir con esta parte. Bueno, a señalar puntos importantes. Interrumpe la realización del hecho a causa de una coacción externa. Actúa por temor a ser descubierto. Totalmente interrumpe la realización del hecho con tal de que más tarde se le felicite las cosas. Cuando el motivo que hubiera originado el desistimiento sea un motivo que no corresponda con el orden jurídico, entonces existen diversos factores para poder determinar si no fue eficaz, fue ineficaz en este caso, ese desistimiento. Entonces, esta parte se espera también a lo que es la tentativa acabada ineficazmente o eficazmente desistida. Entonces, ya vimos acabada, tentativa inacabada, tentativa acabada eficazmente desistida, ineficazmente desistida y tentativa inacabada, eficazmente desistida ineficazmente desistida. Lo pueden checar el Código Penal Federal. Yo recomiendo muchísimo que lo puedan checar en sus códigos penales de su entidad. En la existencia de la actividad de una persona voluntaria y espontáneamente se desiste de su tentativa e inútilmente hace todo por impedir la consumación del resultado. En tales supuestos estamos frente a un desistimiento fallado que tiene relevancia para la individualización judicial de la sanción penal. Es importante determinar cuándo es eficaz o ineficaz el desistimiento en una tentativa, lo cual va a permitir la exclusión de la pena o en su caso una punibilidad y también va a definir la individualización de la pena ya judicialmente en la sanción penal. ¿Cómo fue el desistimiento? Si hubo o no hubo, hubo peligro grave del bien jurídico protegido y de esos factores que se van a poder determinar ahí precisamente en juicio. Ya, en verdad, este tema les va a ayudar muchísimo para poder realizar una teoría del caso sumamente importante. Recuerden subir su correo electrónico para poder recibir la presentación que estamos viendo ahorita y también su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiros. Bueno, como les digo, hay que observar la tentativa en su código penal. Ahorita vamos a ver lo que es el Código Penal de la Ciudad de México. Ya posteriormente también les contaré qué actividades continuaremos con esto. Saludos al maestro Francisco González de Jalisco, un gran amigo que recibimos su apoyo hoy. Ahorita nos vemos en las preguntas, amigo mío. Vamos a ver lo que es la tentativa código penal. Ahorita, bueno, que nos cuente ahorita que terminemos el maestro Francisco, lo vamos a poner a trabajar, que nos diga qué dice la parte de la tentativa del código penal de Jalisco. Y al gran máster Graciano Valdés que nos diga cómo es la tentativa en el estado de Nuevo León. ¿Qué les parece en un ratito que nos platiquen? Capítulo 2, tentativa, artículo 20, tentativa punible. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado u omitiendo los que deberían evitarlo, sin por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo, no llega a la consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico tutelado. Esto lo estipula el Código Penal del Distrito Federal, para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Tiene su capítulo 2, que es tentativa, y el artículo 20, y habla de lo que ya hemos estado viendo en toda la conferencia, lo que es la tentativa punible como definición. Tiene también lo que es el desistimiento y el arrepentimiento en su artículo 21. Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se le impondrá pena o medida de seguridad alguna, por lo que a este se refiere, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos algún delito diferente, en cuyo caso se le impondrá la pena o medida señalada para esto. Es importante tener en cuenta lo que es el desistimiento y el arrepentimiento, que no existe punibilidad al mismo. Responsabilidad penal de una persona moral o jurídica, igual en grado tentativa,
Las personas morales o jurídicas serán responsables penalmente de los delitos dolosos o culposos y en su caso de la tentativa de los primeros, todos los previstos en este código y las leyes especiales del fuero común. Recuerden, las empresas pueden estar sujetas a un proceso penal que puede ser doloso o culposo, pero en lo que respecta a la tentativa, nada más puede ser por delitos dolosos. A punibilidad tentativa, bueno, ahorita en el Distrito Federal tiene estipulado en su artículo 38, dice la punibilidad aplicable a la tentativa será de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima, previstos para lo que corresponde al delito doloso consumado que la gente quiso realizar. En delitos culposos no, no existe la tentativa. Entonces, por ejemplo, si un delito tiene una pena de 9 años como mínima, pues nada más se le va a aplicar una tercera parte, en este caso serían 3 años. Es importante señalar esa parte para determinar cuál es la punibilidad en lo que respecta a la tentativa. Ahora, tenemos en el artículo 78, en la aplicación de las penas o medidas de seguridad a que se refiere este artículo, el juzgador tendrá en cuenta, además de lo previsto en el artículo 72, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito. Yo lo que les hablaba hace rato, ¿cuánto te aproximaste a lesionar ese bien jurídico? Y aquí lo estipula, que bueno, esa aproximación, la magnitud del peligro en que se puso el bien jurídico protegido. Este artículo será aplicable para los casos en que la persona moral o jurídica incurra en una tentativa. O sea, ¿qué tan cerca estuvo de lesionar ese bien jurídico? Y de eso va a depender la punibilidad de la tentativa. Vamos a ver aquí rápidamente lo que sería una tesis de tipo jurisprudencia, tesis de jurisprudencia de la 10ª época. Eh, Obviamente aquí nos está hablando de que homicidio en grado de tentativa para acreditar el activo puso en peligro la vida de una víctima. Es necesario que el juez valore, un segundo, es necesario que el juez valore integralmente si los actos que se llevó a cabo fueron los idóneos y no solo que un periódico médico certifique que las lesiones causadas al pasivo lo colocaron en un real peligro de muerte. Entonces, esta tesis nos ayuda a definir una cosa que es sumamente importante. Una persona acusada por tentativa de homicidio y el Ministerio Público nada más cuenta con un certificado médico de un perito en el cual dice que las lesiones que le causaron a la persona lo colocaron real peligro de muerte. Nada más tiene ese documento en mi estudio. Déjame les informo que ese pericial no es suficiente para lograr una tentativa de homicidio. A lo mejor para el delito de lesiones, ¿ok? Para lesiones sí, pero para poder determinar una tentativa de homicidio no, y lo dice esta tesis y es de jurisprudencia. Se debe de cumplir o cumplir. Entonces, debería haber otros actos, otros hechos de análisis, como lo dice bien esta tesis de jurisprudencia. Es necesario que el juez valore integralmente si los actos que llevó a cabo fueron idóneos, los diferentes actos que realizó, y no solo el perito médico certifique que las lesiones del pasivo colocaron en real peligro de muerte, ¿no? Un ejemplo es que un arma de fuego, por ejemplo, le tiró 5 veces, ¿no? Y las 5 veces lo lesionó brazos, piernas y todo, ¿no? Lo lesionó a todos lados. Y el médico legista dice, no, pues sí puso el peligro de la muerte, ¿no? Pero el juez va a analizar cómo disparó, a ver, disparó 5 veces, no, pues sí puede encuadrar la grave tentativa. Pero, por ejemplo, si solamente disparó una vez y le pega en un brazo y el perito dice, no, pues estuvo en peligro de muerte porque sangró, pues obviamente el juez va a desechar esa parte, esa teoría del caso como tentativa de homicidio y va a reclasificar como lesiones, ¿no? Entonces es importante este tipo de checar bien las jurisprudencias
porque acuérdense, son de cumplimiento general. Ahora, vamos a ver ejemplos, esos ejemplos les va a gustar a ustedes, son ejemplos que traté de ver en diversos libros que nos ayudaron a hacer esta presentación y el cual pues, les va a ser de ustedes de mucha utilidad relacionados con la tentativa. Ahí les va el primer ejemplo. Mediante una acción dolosa, el conductor de un tráiler atropella a un corredor. En lugar de brindarle auxilio, oculta a la víctima en un terreno baldío, pero unos campesinos logran rescatar con vida al corredor. Entonces, ¿ante qué tipo penal estamos? Para hacer una clasificación jurídica, primero tenemos que establecer cuáles son los elementos de esa clasificación jurídica. Y dentro de esos elementos de la clasificación jurídica tenemos tipo penal que se le atribuye. ¿Cuál fue? Homicidio. Grado de ejecución del hecho, tentativa acabada. Realizó todo para que cometiera homicidio. Forma de intervención, autoría directa. Naturaleza de la conducta será comisión por omisión dolosa. ¿Cómo queda nuestra clasificación jurídica? Homicidio cometido en grado de tentativa acabada, donde intervino el autor directo en forma de comisión por omisión dolosa. Esa es la clasificación jurídica total. Ese es, de ahí se va a partir para hacer todo el proceso penal. Eh, hay muchos actores que lo definen de otras maneras, pero para mí, en lo personal, esta es la más idónea. Encontrar primero los elementos de la clasificación jurídica y llegas a la clasificación jurídica. Ya vieron el ejemplo, esto es una tentativa, imagínense, ¿no? Ahora, vean el siguiente ejemplo. Chequen el siguiente ejemplo. Dice, del ejemplo anterior, en el supuesto que el conductor estaba acompañado, persona que todo el tiempo permaneció indiferente desde el asiento del copiloto. Hagan de cuenta que iba con un copiloto y esa persona nunca se movió, pero vio todo lo que hizo el conductor. Elementos de clasificación jurídica. Tipo penal que se le atribuye, homicidio. Grado de ejecución, tentativa acabada. Forma de intervención, complicidad. Y naturaleza de la conducta, omisión dolosa. Clasificación jurídica, homicidio cometido en grado de tentativa acabada donde intervino el partícipe cómplice en forma de omisión dolosa. Entonces, no va a ser la misma punibilidad, pero el simple hecho de que no hayas denunciado, el simple hecho que lo hayas dejado que lo hiciera, el simple hecho que no hayas permitido que no pasara más, por ejemplo, detener ese momento, obviamente, pues forma parte del conjunto de hechos adecuados al tipo penal, que en este caso fue el delito de homicidio cometido en grado de tentativa. Y obviamente tiene su penalidad, que sería una tercera parte de su límite inferior. Ahora tenemos otro ejemplo, deje paso por acá está para que lo puedan ver. Fíjense en este ejemplo. Un automovilista se retira del lugar de los hechos después de haber atropellado culposamente a una persona. 2 horas después regresó a prestarle auxilio, con lo que la víctima logró sobrevivir a una muerte por hipotermia. ¿Ok? Bueno, tenemos varios elementos de clasificación jurídica. Uno, tipo de penal que se le atribuye, lesiones. Grado de ejecución del hecho, consumación instantánea. Forma de intervención, autoría directa. Naturaleza de la conducta, acción dolosa. Clase de concurso, hay un concurso aquí que es un concurso real. Tipo penal concurrente, el homicidio. Grado de tentativa, tentativa acabada, eficazmente desistida, y como lo saben, es eficazmente desistida, pues no tiene una punibilidad. Forma de intervención, autoría directa, naturaleza de la conducta, acción dolosa. Esos son los elementos que estamos estableciendo para nuestra clasificación jurídica. ¿Cómo quedaría nuestra clasificación jurídica final? Lesiones consumadas instantáneamente, donde intervino el autor directo en forma de acción culposa.
en concurso real con homicidio cometido en grado de tentativa acabada, eficazmente desistida, donde interviene el autor directo en forma de comisión por omisión dolosa. Es un análisis muy importante de los hechos que nos va a poder determinar cuándo existe tentativa, si se consuma la tentativa, si es eficazmente. En verdad, esto es todo un conjunto de tema muy importante que nos ayuda a poder buscar a lo mejor un excluyente de un delito. En verdad, la tentativa sí nos puede ayudar muchísimo para lo que es nuestra teoría del caso. Por favor, suban su correo electrónico para recibir no solo esta presentación de teoría del delito, que fue la tentativa, sino todas las anteriores, todas las que hemos llevado ahorita, lo que es la teoría del delito. Y quiero agradecer a todas y todos quienes me han dado la oportunidad de que platicar con ustedes respecto a las conferencias de teoría del delito. Siento que ya hemos cumplido con todos los temas, falta muchísimo más, un tema muchísimo, pero con los temas esenciales para poder tomar argumentos lógicos jurídicos para establecerlos en nuestras teorías del caso, en cualquier caso en concreto. Y esto nos va a permitir llevar más a acorde nuestras conferencias vampiro relacionadas con el sistema penal acusatorio, nuestro nuevo taller que ya iniciamos el día de hoy también, y bueno, esto nos va a ayudar a que tengámoslos ahí por siempre, todo siempre. Bueno, ahí en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, dejar un like, ponerme un comentario en nuestro canal de YouTube. Y en verdad, pues muchísimas gracias porque con esta conferencia damos por concluido por el momento las conferencias de teoría del delito que volveremos a tomar hasta el próximo año, que vuelva a repetirlas ya remasterizadas, porque no hay que dejar este tema hay que, siempre tenemos que estudiar teoría del delito para profesionalizarnos más. ¿A qué pasamos? Ahora vamos a pasar al análisis específico del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y vamos a estar realizando comparativos con los códigos penales de otros estados. Vamos a iniciar con el Estado de México, pero vamos a ir llevando otros estados, tengo pensado Jalisco, Nuevo León, que vamos a estar analizando y muchísimas gracias. En verdad, estas conferencias son totalmente de ustedes y para ustedes. Conferencia Vampiro. Soy el maestro Jorge Gómez, soy licenciado en Derecho, licenciado en Seguridad Pública, tengo una maestría en Derecho y bueno, pertenezco al gobierno federal ya en miras de mi salida después de 22 años de servicio, porque ya no voy a coachar, ahora voy a litigar completamente 100% y voy a estar aquí con ustedes con más conferencias gratuitas, conferencias también de cualquier tipo. Muchísimas gracias, en verdad, por haberme acompañado en este camino de lo que es la teoría del delito y nos vemos el próximo año. Vamos a continuar con estas grandes conferencias y muchísimas gracias. Permítame un momento, por favor.